Listo. Buenas tardes. Estamos en la quinta semana del desarrollo del curso de Mercadotecnia con el tema de planeación en la investigación de mercados. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el objetivo de la clase. La época actual de la globalización o mundialización, en la cual esta prevalece por la alta competitividad de productos, bienes y servicios. Aquí hay un error. Con lo que este mundo es cambiante, que el mercado tiene respecto a poder obtener y lograr el éxito con nuestra empresa, por lo que es necesario y se hace casi imprescindible tener que utilizar técnicas y herramientas para poder desarrollar no solamente los procesos de investigación de mercados, sino además de ello establecer plenamente cómo se encuentra la competencia respecto a nuestros productos. A los consumidores, a los clientes y al público en general, que va a través de la información que logra obtener el mercadólogo, quien posteriormente la va a utilizar en la identificación y en la definición de las futuras oportunidades y los problemas que se presenten en el mercado. ¿Qué vamos a lograr con ello? Generar, reafirmar y evaluar las medidas de mercado para que nosotros podamos mejorar la comprensión del proceso como tal. Dicho en otras palabras más simples, en cuanto a la obtención de los datos, los resultados que de una u otra manera tendremos que analizar. La resolución de los problemas de marketing. En este sentido, el estudio de mercado surge como un problema mercadológico, evidentemente, y que nosotros pues no podemos resolver por medio de otro método que no sea realizar un profundo estudio mercadológico. Nuestro grupo integrado de trabajo, para lo cual vamos a necesitar tener un panorama viable, sobre todo en la toma de decisiones, que previo a estas debemos de resolver la problemática que se nos plantea. Y cuando nosotros podemos corroborar con esta herramienta poderosa que es el estudio de mercado los auxilios necesarios que van a contribuir fundamentalmente a la
disminución de los riesgos que nuestra organización va a correr en cuanto a mantener un producto, hacer un relanzamiento del producto, introducir al mercado un producto en el mercado. El estudio de mercado es, pues, un apoyo para una decisión que le corresponde al despacho superior administrativo, lo cual no va a garantizar una solución de toda la problemática que se plantea. Más bien es una guía que solamente va a funcionar como una orientación en la cual se facilite la conducta para realizar el negocio, y que a su vez va a tratar de reducir a su mínima expresión el riesgo existente en el mercado competitivo. El ámbito de aplicación del estudio de mercado. Con el estudio de mercado podemos lograr un sinfín de objetivos que se pueden llevar a la práctica, sobre todo en 4 grandes áreas que podemos nosotros definir. Las motivaciones del consumo, es decir, establecer cuáles son los hábitos de compra de nuestros consumidores, qué tipo de opiniones les merece nuestro producto, la competencia, el producto sustituto. Sobre todo para determinar, ratificar o rectificar la aceptación en cuanto al costo de nuestro producto derivado del valor agregado que le ofrece en calidad, servicio, pre, durante y postventa. Este tipo de preferencias nosotros tenemos que aprovecharlas en virtud de que son herramientas efectivas mercadológicas en este mercado competitivo. El producto nos va a proporcionar el estudio respecto a la aceptación. Se pueden establecer test comparativos, etcétera. El mercado nos va a permitir hacer un análisis respecto a los canales de distribución. En ello es inherente establecer la cobertura del producto, las tiendas donde se distribuye, la opinión y la aceptación de los consumidores sobre el producto respecto a la forma en que nosotros distribuimos y mantenemos abastecido del mismo en nuestros locales o donde se expende el producto, que puede ser, por ejemplo, un centro de conveniencia, una gasolinera, o bien un supermercado, una tienda de barrio, una tienda de colonia, etcétera. Este test nos va a permitir también hacer el análisis respecto a si nuestras campañas de promoción, de publicidad, spot televisivos, cuñas radiales, o bien en las redes sociales. Estos estudios, que pueden analizarse a priori de la campaña o a posteriori de la misma, vamos a tratar de establecer actitudes en cuanto al consumo dirigido hacia mi marca. El estudio respecto de la eficacia publicitaria que nos va a producir
esta campaña. La segmentación del mercado. Teniendo como propósito fundamental la visión que nos en cuanto a edad, género, ocupación, ingreso, condición académica, étnica, religiosa, situación geográfica en cuanto a su ubicación. Esto nos va a indicar que entonces que la segmentación del mercado va a consistir en dividir ese mercado global o total en el que vamos a dirigir un bien o servicio en varios grupos que vamos a considerar más pequeños e internamente homogéneos. Es decir, un grupo étnico, un grupo de jóvenes, de adultos mayores, de niños, etcétera. Todos los mercados, en general, están compuestos de segmentos, los cuales a su vez están formados usualmente de subsegmentos, en los cuales les puedo citar como ejemplo un segmento de adultos, su nivel académico, su nivel de ingreso, su ocupación, su etnia, sus condiciones religiosas, etc. Dentro de esta segmentación de mercado, entonces, la segmentación de mercado es un enfoque el cual nosotros vamos a dirigir en función de orientar hacia el consumidor el diseño que nos permita servir a un grupo en específico para que sus demandas, sus deseos y necesidades sean resueltas. Hoy día no existe una sola forma de segmentar un mercado. Derivado de ello, debemos de tener diferentes opciones de variables, ya sea solas o bien combinadas, con el propósito de poder encontrar una forma de optimizar esta concepción en cuanto a la estructura de mercado. Las variables utilizadas en un mercado global o un mercado local, entonces vamos a establecer como naciones, estados, condados, barrios, colonias, poblaciones, municipios, etcétera, en las cuales nosotros podemos operar con una o dos áreas o bien en todas las que nosotros podamos haber establecido. Esta división establecida a través de variables de tipo demográfico que podemos considerar la edad, el género, el tamaño de la familia, el ciclo de vida del producto, el nivel de ingresos y una de las razones que generalmente van vinculadas con las variables de tipo demográfico. No podemos olvidar la segmentación psicográfica, que es aquella en la que dividen en grupos según su clase social, su estilo de vida, su personalidad y por supuesto no podemos soslayar el ingreso económico que la familia o el sostén de la familia tiene. Hay otra segmentación de mercado que se realiza a través de la conducta. Esta es una variable de segmentación de clientes en la cual vamos a dividir en grupos según sus conocimientos, actitudes, costumbres y sus respuestas en función de un producto.
La naturaleza de la investigación. Este proceso sistemático y objetivo, cuya función consiste en definir, establecer la oportunidad de mercadeo. En cuanto a su contenido, nos va a dar como respuesta la delimitación, la planificación, la recolección de los informes, su vaciamiento, el análisis y la interpretación de dichos resultados. Que estos pueden ser o considerarse de una manera relevante en cuanto a la solución o desarrollo, incluyendo los procesos comunicacionales de estos resultados de una forma que se puedan comprender y, derivado de ello, nosotros podamos establecer una serie de recomendaciones en las cuales los usuarios van a ser los beneficiados, pues ellos son el resultado de este análisis mercadológico. La finalidad en cuanto a la orientación del tiempo, la forma, las decisiones, van a repercutir evidentemente en la planificación, en la ejecución, la gestión y por supuesto el control del marketing. De esa cuenta entonces, compañeros, iniciamos con el marco teórico, que como ustedes ya saben no es más que la recolección y de los antecedentes, las investigaciones primarias o previas y algún tipo de consideraciones teóricas en las que nosotros vamos a sustentar nuestro proyecto. Este análisis de la hipótesis, el establecimiento del marco teórico, también algunos lo conocen como marco de referencia o marco referencial, que no es más que el soporte teórico contextual o legal con esta recopilación de información. Lo que nosotros vamos a pretender intentar es demostrar que el aporte novedoso que el proyecto de investigación va a realizar en esta área de conocimiento respectivo se va a caracterizar fundamentalmente por ese estudio en el cual se seleccionaron los conceptos que a nuestro juicio eran relevantes y cuál es el fenómeno en el que se quiere profundizar el estudio o que se pretende que en él radique la importancia en permitir, justificar, demostrar, apoyar y sobre todo interpretar la hipótesis, los resultados que nos va a arrojar la investigación. Todo ello debe establecerse de forma ordenada, coherente, ayudándonos también a formular de una forma confiable todas las conclusiones de nuestro proyecto, o bien en su defecto, hacer una reestructuración o bien un replanteamiento de las preguntas con una mayor alcance y profundidad. Es importante también mencionarles que la estructura del marco teórico puede variar dependiendo de qué tipo de investigación vamos a desarrollar y cuáles son los términos generales en que nosotros la estructuramos en función de la utilización o aprovechamiento de los antecedentes. Estas bases teóricas van a llevar consigo la base legal. ¿Qué antecedentes podemos establecer nosotros como parte del marco teórico?
Los antecedentes de la investigación no se refieren a otra cosa que sino a la revisión de trabajos que ya están realizados o previos sobre un tema específico de estudio que otros investigadores hicieron anteriormente. Estos se van a constituir en fuentes primarias, pues nos aportan datos relevantes de ese estudio, ya sean de una naturaleza numérica o bien verbal. Se puede también concebir como una naturaleza muestral en cuanto a la población, una categorización emergente, los resultados y sobre todo la validación de los mismos. Las bases legales. Estos no son más que el cúmulo de leyes que sustentan de forma jurídica el desarrollo de nuestro proyecto. Nos va a explicar el fundamento de las bases legales, que como ya les indicaba son las leyes, pueden ser reglamentos, normas, que son necesarias en alguna investigación si el tema per se lo amerita. También debemos tener en cuenta que todos estos aspectos legales de estudio de mercado van a comprender el mercadológico y nos va a ser de utilidad para estudiar las normas, las regulaciones que ya están preexistentes, que se relacionen con la naturaleza del negocio, definir nuestra competencia y el mercado de una forma en que nosotros podemos visualizar que nuestra actividad económica se va a desarrollar de una forma que nosotros la podemos considerar favorable. Los tipos de investigación. Los tipos de investigación, como ustedes es de su conocimiento, se dividen en documentales y investigaciones de campo. La investigación documental es aquella que se realiza a partir de las diferentes fuentes bibliográficas o documentos preexistentes. En esta modalidad del proceso de investigación predomina el análisis, la interpretación, las opiniones. Puedo dejarles de mencionar, derivado de su importancia, la factibilidad del desarrollo del proyecto, en el cual vamos a concretar nosotros el estudio que nos va a permitir pues buscar o encontrar una solución de la problemática planteada con un carácter práctico, que lo que nosotros buscamos es establecer el mayor cúmulo de beneficios de estas diferentes áreas o esferas del acontecer de ese proceso investigativo que podría ser del acontecer diario. El análisis sistemático también lo podemos establecer nosotros como el problema de la realidad. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros los podamos describir, interpretar, comprender esa esencia de su naturaleza y los factores que lo constituyen, que van a ser la base del estudio que nos puede permitir la participación real de todos los investigadores o bien los investigadores desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, de tal forma que la problemática fenomenológica que nosotros vamos a considerar
se pueda establecer a través de esta modalidad y con ello, un caso en particular o bien el fenómeno como tal. Entendemos nosotros que por investigación de campo se concibe el análisis sistemático en el cual evidenciamos los problemas de la realidad con un propósito, que es establecer su descripción, su interpretación, así como comprender la naturaleza y toda la multiplicidad de factores que pueden ser constituyentes del mismo, entendiendo su causa y su efecto, nos puede permitir a nosotros como grupo predecir con un tiempo suficiente su ocurrencia. No debemos olvidar, compañeros, que según los objetivos del estudio que nosotros propongamos, la investigación de campo puede contener un carácter exploratorio, descriptivo, interpretativo, reflexivo, de juicio crítico, explicativo, que también se puede concebir como de carácter evaluativo. Los tipos de investigaciones. Existen dos tipos genéricos. La anticipada, contingencias que se consideran impredecibles. La investigación de la situación. Características, situación del mercado, comportamiento de nuestro consumidor, o bien aquella entrada inesperada de un nuevo competidor en ese mercado competitivo. La investigación de marketing son todas aquellas acciones de producto, precio, distribución y sobre todo la comunicación o comunicacionales. En este vamos a formular este test de concepto de producto cuyos nuevos atributos le van a integrar un potencial definitivo a nuestro producto, hasta llegar a la investigación de control, que no es más que el seguimiento de todas las acciones comerciales, el grado de satisfacción que nuestros clientes pueden presentar, así como una alarma que puede ser la reducción de nuestras ventas. Lo que significa indudablemente que nuestra competencia es más poderosa o bien que los productos sustitutos han segmentado nuestro mercado. Este proceso metodológico de la investigación comercial, nosotros lo iniciamos con el descubrimiento de un problema que va a significar una oportunidad mercadológica o de marketing. Acotar el problema o bien su oportunidad investigativos, cuyo objetivo va a ser describir todos los posibles problemas que nosotros visualicemos y proyectemos. La investigación preliminar. En esta tenemos que delimitar de una forma clara la dirección de la investigación, es decir, hacia qué norte lo vamos a dirigir. El análisis y la posterior revisión de esa información, que nosotros la consideramos interna de la empresa, como las entrevistas no estructuradas,
a personas que no están relacionadas con el problema. Las especificaciones y los objetivos de investigación. En esta tenemos que establecer la descripción de necesidades específicas, que nos las va a proporcionar indudablemente esa información, las cuales van a ser requeridas colaboración entre quien consume nuestro producto y el que está realizando la investigación. También es importante establecer especificaciones precisas, detalladas, con prioridades en cuanto a la interpretación correcta del propósito del estudio que estamos desarrollando. ¿Cuáles pudiesen ser las posibles respuestas de los objetivos, los cuales vamos a hacer a través de la formulación de hipótesis de investigación que va a facilitar la precisión con la cual nosotros vamos a definir nuestros objetivos? Para ello necesitamos entonces establecer procesos de planificación, diseño de la investigación. Esto significa identificar todas las fuentes de información. Vamos a elegir un diseño de investigación, una especificación metodológica en cuanto a la recolección de la misma, especificaciones claras y precisas del muestreo, en el cual nosotros vamos a desarrollar un plan que va a consistir en un análisis preliminar en cuanto a presupuestación, a una planificación temporal, a la redacción de propuestas de la investigación, lo cual va a incluir indudablemente la identificación de las fuentes de información, que pueden ser, como ya conocemos, información de tipo primario, secundario, que son las que se logran a través de datos ya preexistentes que generalmente son publicados o se pueden conocer pues con meridiana facilidad. En cuanto al diseño de la investigación, nosotros podemos hacerla explicatoria, una investigación de tipo concluyente, descriptiva, causal, en la cual nosotros podemos adoptar un diseño transversal, en la que nuestra única muestra y observación va a consistir en un diseño longitudinal, conocido también como varias observaciones, durante el tiempo que dure una misma muestra. La recolección de la información. O puede influir en otros aspectos de la investigación, como son la planificación. En ello puedo mencionarles el muestreo, el presupuesto, la medición de las variables, o bien también puede influir en otras etapas del proceso, como es la recolección, el vaciamiento, el análisis, pero de todo ello va a depender de las técnicas que nosotros empleemos durante el proceso de la obtención de estas fuentes de información. En cuanto a las técnicas de recolección de información que se pueden considerar más complejas, van a corresponder a las fuentes de información primaria. Las técnicas de recolección de información en cuanto a los estudios exploratorios
podemos realizarlos a través de entrevistas a profundidad, o bien los focus groups, y las técnicas de tipo proyectivo. Existen también estudios descriptivos, transversales, que se desarrollan a través de encuestas, observación o paneles. Y los estudios causales, definitivamente la única forma es a través de la experimentación. Depurar la información recolectada durante la fase anterior, que es la recolección de la información, en la cual nosotros vamos a transformar esos datos en información. ¿Qué tipo de información? Tiene que ser esa información susceptible del análisis, la codificación, la asignación de códigos numéricos a toda esa cantidad de variables, el análisis y la interpretación de los resultados. Esto se refiere al análisis definido en cuanto al diseño preestablecido de la investigación, en la cual, pues, metodológicamente vamos a aplicar las técnicas estadísticas que nos permitan la comprobación de nuestra hipótesis. Y con ello viene ya la elaboración del informe, el planteamiento de las conclusiones y de las recomendaciones. ¿Qué va a contener este informe? Los resultados de toda la investigación que, pues, obviamente van a ser útiles en la toma de decisiones de marketing, y vamos a elaborar un documento complejo y un documento simple, que es un documento ejecutivo. Las técnicas de información. En esas técnicas de información debemos tener claro que hay una investigación de esos diseños exploratorios. De esa cuenta, entonces, las técnicas cualitativas resultan una técnica directa, en la cual los sujetos proporcionan la información libremente a través de preguntas directas, siendo completamente conscientes de cuál es el objetivo del estudio, y las dividiremos en dos, que son las principales: las entrevistas a profundidad y el establecimiento de los focus group. En ello podemos establecer o definir que nuestras entrevistas no dicotómicas, o sea, abiertas, que permite descubrir cuáles son las motivaciones, las creencias, las actitudes y sobre todo los sentimientos más profundos de nuestros consumidores. Esto tiene, pues, una duración de unos 30 minutos, como máximo 1 hora. Se aplican se aplican muy frecuente en el marketing para lograr la obtención de la información de los expertos o bien de los profesionales en algunas determinadas áreas. Con ello vamos a lograr establecer el consumo de productos, cuál es la naturaleza sensorial en cuanto
Por ejemplo, si nuestros productos fueran bebidas, perfumes para damas, o aquellos temas que son más escabrosos y delicados, como los productos para la higiene personal, porque no significa igual la higiene personal femenina que la higiene personal masculina. O otro producto que es dificultoso son los anticonceptivos, derivado que existen una multiplicidad de formas según los gustos, preferencias y necesidades de las personas. Desde las tabletas hasta los dispositivos intrauterinos, inyecciones, el condón femenino, masculino, etcétera. Esa que las otras. En cuanto a los focus group, recordemos que son un grupo de discusión dinámica, de grupos que debaten temas relacionados con el comportamiento del mercado, que más o menos van de 6 a 10 personas y que se caracterizan por ser homogéneos, en el cual existe un moderador o director y se utiliza un guión preestablecido con otro cúmulo de estímulos como son los productos, fotos, videos, en el cual estimamos una duración entre 3 a 5 horas. Estas reuniones se graban en vídeo y o en cintas magnetofónicas para que después el investigador logre ver N cantidad de veces las que sean necesarias las mismas. También existen las en otras personas, objetos y situaciones sin que hablen en primera persona. Para estas técnicas que se aplican de marketing va a existir un test libre en el cual va a existir una asociación de palabras, por ejemplo, un listado de marcas, test de frases incompletas, por supuesto, textos publicitarios, y un test de percepción temática audiovisual, que consisten en fotografías. En ello vamos a realizar nosotros un análisis estadístico de una serie de variables a partir de una muestra representativa que parte de un proceso colectivo para que podamos generalizar las conclusiones. El plan de muestreo, en cuanto a la población se refiere, es aquel estudio de un ámbito geográfico temporal que se delimite con una unidad muestral en la cual haya una determinación de tamaño de la muestra, un procedimiento de muestreo o bien de la selección de la muestra. Podemos mencionar también la terminología del muestreo. Ahí es población. El muestreo aleatorio simple, cuyos elementos se van a seleccionar al azar partiendo de una lista previamente numerada de la población objetivo que se refiere. Y por último, el muestreo sistemático, en el cual los elementos se van a seleccionar en un intervalo fijo, el cual se forma a través de elementos seleccionados al azar, en el cual, ojo, se aplica el coeficiente de elevación. Los procedimientos de muestreo. Estos los podemos dividir en muestreo por conglomerados, en el cual vamos a dividir la población en grupos heterogéneos, los cuales son conglomerados que van a estar representados, y esta elección de las unidades se realiza en etapas sucesivas. En cada grupo vamos a elegir las pertenencias al último conglomerado. El muestreo semiprobabilístico
Incorpora aspectos probabilísticos, pero no se mantiene ningún proceso. Muestreo por rutas aleatorias con elementos que se seleccionan previamente desde un punto elegido al azar. El muestreo no probabilístico es el que se calcula a través del error muestral, en el cual vamos a reducir considerablemente los costos del estudio. El muestreo por conveniencia, el investigador selecciona los elementos de una muestra según su comodidad. El muestreo por juicio, el investigador considere relevantes. También existe el muestreo por cuotas, en la cual dividimos a la población en grupos con las características que el investigador considere relevantes. Así, cuando sean entrevistados, se cumpla sin problemas la cuota que tenemos preestablecida. Y el último es el muestreo de bola de nieve, en el cual elegimos a un grupo inicial, en el cual vamos a identificar cada una de los elementos, y esto nos va a permitir un trabajo mucho más fácil. Con esto, compañeros, llegamos al final del tema del día de hoy, esperando que pues haya sido de su complacencia académica, deseándoles un exitoso resto del fin de semana, y que tengan mucho bienestar en su parcial, que si no estoy mal es el sábado 12, el domingo 13 y el miércoles 16. Así que la próxima semana pues no habrá curso, pues ustedes van a estar en exámenes. Nos vemos, si Dios lo permite,